Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy tenemos como invitado a Daniel Reyes, que viene a compartir con nosotros una charla titulada Conoce el Hormus y sus propiedades regenerativas. Nuestro invitado es cirujano dentista, terapeuta en medicina complementaria, diplomado en hidrología marina y en talasoterapia, ¿no, Daniel? Exacto. Vale, perdón, talasoterapia. Repetimos, es cirujano dentista, terapeuta en medicina complementaria, diplomada en hidrología marina y en talasoterapia. Bien, pues antes de darle la palabra, que vamos a pasar dentro de unos segunditos a saludarlo, me gustaría recordaros, o mejor informaros, porque creo que aún no lo sabéis, que habrá una gira con María del Mar Rodilla, la maestra en registros acásicos, en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril de este año, del 2019. Si quieres más información, entra en Mindalia.com en la sección giras o entra también en el banner que hay en la parte superior de nuestra página www.mindalia.com. Repito, será María del Mar Rodilla, maestra en registros acásicos, estará de gira en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril del 2019. También, antes de pasar a darle la palabra a nuestro invitado, recordaros que podéis participar en el chat en directo. Podéis hacer vuestra pregunta del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, luego el país desde donde nos estáis viendo y a continuación podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a dar a nuestro invitado, se la vamos a trasladar una vez que él termine ya su exposición. Vamos a pasar a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por la oportunidad de Mindalia para poder compartir justamente esta información que me parece demasiado relevante y muy importante para los tiempos en los que estamos pasando y bueno, los tiempos que estamos viviendo, lamentablemente intoxicados, lamentablemente muy expuestos a mucha radiación y sobre todo descuidando lo más importante que tenemos al día a día, que es básicamente el agua. Bien, si me permiten comenzar, voy a explicarles sobre lo que es el hormus. Bien, el hormus, pues básicamente es una materia exótica de fácil obtención. Es una materia totalmente enigmática, la cual tiene propiedades totalmente excepcionales. Tiene propiedades revitalizantes, regenerativas y básicamente curativas. Son elementos que se encuentran en un cuarto estado de la materia. Bien, estos elementos fueron catalogados como elementos en estado M. Debido a que se le da este nombre porque son unos pequeños grupos de átomos que tienen una conducta algo extraña. Se comportan a nivel microclúster. Bien, un microclúster es un pequeño grupo de átomos que son químicamente inertes, es decir, que tienen una estructura cristalina eh, totalmente definida y bueno, es la primera manifestación de lo que nosotros podemos observar como la realidad o como un elemento sólido, como una estructura que tiene las primeras partículas de masa en sí. Bien, este estado M es básicamente redescubierto en el año 1970 por David Radis Hudson, pero también basado en postulados los cuales fueron estudiados ya en 1995, eh, fueron postulados en el año 1920 llamados los condensados Bose-Beck-Einstein. Bien, que es básicamente un pequeño grupo de átomos que están todos en el mismo estado cuántico. Cuando nosotros comenzamos a conocer lo que son el hormus como una matriz coloidal, como una matriz electromagnética para nuestro cuerpo, nos va a permitir estudiar lo que es el quinto estado de la materia, que es muchas veces conocido como el plasma, el chi, el bril, el orgón, el telesma, la fuerza vital, el aéter, el kundalini, maracas. Tiene muchos nombres en sí. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, este estado de la materia, pues es una energía, el hormus tiene la capacidad de absorber ese estado de la materia, es decir, el plasma, el chibri, el orgón, telesma, el éter, el kundalini, que básicamente es un conjunto de energías producidas por la interacción de dos fuerzas. Es decir, es una fuerza que va a estar presente en la materia en diferentes magnitudes, desde las moléculas, las células,
las bacterias hasta los planetas y las galaxias. Estas dos fuerzas las podemos considerar o llamar fuerzas magnéticas y gravitacionales, que son las fuerzas por las cuales está constituido ese quinto elemento, es decir, el plasma, el chibril, el orgón, el telesma, que son la señal que va a absorber el cuarto estado de la materia, o el cuarto elemento, que así se le podría considerar quizás al mismo Hormuz también. Bien, el profesor de la Universidad de Karlsruhe en Alemania, el señor Albert Pop, ya sostiene que justamente la energía llega a través de pulsos, de ondas, de vibraciones hacia nosotros, que son como radiaciones luminosas que van a ser absorbidas por el complejo celular, llamados los bifotones, los ifotones. Es decir, lo que hace el Hormuz, siguiente diapositiva, por favor. Lo que va a hacer el Hormuz es absorber el patrón bifotónico. Son elementos que van a permitir que nuestra matriz líquida tenga una función de como una especie de cristales ópticos. Lo que va a hacer es formar una matriz de clatratos. En breve vamos a tocar eso, que son un clatrato. Bien, lo que hace el Hormuz es generar un patrón bifotónico que puede ser replicado a la perfección. Los elementos que cumplen la función de transposición de campos cuánticos, de campos electromagnéticos, van a estar presentes en los elementos en estado M. ¿Por qué? Porque los coloides que se obtienen de una matriz marina, como el Hormuz, al ser tan pequeñitos y van a estar en esa condición de estado monoatómico o estado biatómica, tienen un rango de alto spin, es decir, tienen un alto rango de equilibrio a nivel de su campo electromagnético. Siguiente diapositiva, por favor. El Hormuz también es conocido como GANS, como EMOT. Bien, ¿qué quiere decir la palabra ORME? Quiere decir elementos monoatómicos reordenados orbitalmente, por sus siglas en inglés, Orbital Rearranged Monatomic Elements. También son conocidos como GANs, o sea, gases en estado nanosólido, y también tiene otra denominación llamada también los EMOT, que son elementos monoatómicos orbitalmente transpuestos. Estos elementos pueden ser obtenidos a partir del agua de mar, de rocas, de tierra, de plantas, de agua de manantial, de frutas, de orina. O sea, tenemos un sinfín de elementos Hormuz, de medios por el cual nosotros podemos captar estos elementos. Y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el año 1970 ya se había determinado que el Hormuz estaba contenido en el cerebro y que es más o menos el 5% de la materia seca. Está relacionada justamente con la actividad cerebral, lo que podemos consignar, lo que es el cerebro y la mente. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros cada vez que pensamos lo que hacemos es transmitir una vibración. Cuando el cuerpo está con una escasez, por así decir, de elementos coloidales o de una matriz electromagnética estructurada proveniente del Hormuz. El Hormuz nosotros lo podemos obtener de algunas frutas, de algunas verduras, tales como la uva, como la zanahoria, que se van a encontrar elementos en estado monoatómico, o sea, elementos en estado M. Cuando tenemos una deficiencia de una alimentación estructurada, llámese por qué, por el hecho de que tenemos una alimentación totalmente industrial, o sea, hay una agricultura industrial, estos elementos van desapareciendo de la tierra y difícilmente llegan a nuestro plato de comida. Bien, según uno de los redescubridores del Hormuz, el señor David Hudson, los elementos son elementos preciosos en estado M en sí, que están mediados entre 10.000 a 100.000 veces más abundantes en la naturaleza que en su estado físico normal. Es un poco indetectable en realidad durante los procesos analíticos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un análisis de espectrometría, lo que más va a poder determinar es la cantidad de elementos en mayor escala que los elementos que están en una condición monoatómica, en una condición biatómica. Siguiente diapositiva, por favor. Considerando las propiedades de estos elementos, o sea, del Hormuz en sí, o de los elementos en estado M. Bien, las propiedades físico-químicas. Bien, un elemento monoatómico tiene un átomo por molécula. Un elemento diatómico, pues, llega a tener dos átomos por molécula. Ciertos elementos, cuando tienen una configuración monoatómica, o sea, que tienen un solo átomo, como la presencia en los elementos Hormuz, GANS, EMOT, como le quieren llamar, o estos elementos en estado M, pueden formar una estructura totalmente estable. Sus electrones forman los llamados pares de Cooper. Estos pares de Cooper es el apareamiento de dos electrones que provocan una superconductividad.
Eso fue redescubierto por John Barden, Leon Cooper en 1957, lo que le llamaron la teoría BCS, la cual les galardonó, por esa teoría se les galardonó con el Premio Nobel en Física en 1972. Bien, por lo tanto, cuando estos elementos están en esa disponibilidad, dejan de tener, no están disponibles en realidad como electrones de valencia y se comienza a otorgar lo que son características tales como la superfluidez, la superconductividad, la levitación magnética. Esto quiere decir que los elementos, o sea, los elementos que se encuentran en ese estado cuántico, en estado monoatómico o diatómico, son elementos que fluyen sin viscosidad y sin fricción. Los átomos o elementos en estado M no van a formar unión metal-metal. Por eso es que no podría intoxicarnos, porque no estaríamos ingiriendo un elemento metálico propiamente. Cuando nos dicen estamos consumiendo metales pesados, pero si es que no hay unión metálica en estos elementos al estar en una estructura monoatómica o diatómica, pues bien, un elemento en estado M no forma unión metal-metal con elementos de su misma clase, dado que los electrones de valencia no están disponibles para formar uniones moleculares. Esto es porque cada electrón está unido o emparejado con otro electrón en un estado de condición llamado los pares de Cooper. Los pares de Cooper quiere decir que cuando los electrones los electrones van a dejar de comportarse como partículas y comienzan a comportarse básicamente como luz. Otra de las propiedades que tenemos en estos elementos pues es la levitación magnética. Levitan en presencia de otros campos electromagnéticos, lo que provoca también la superconductividad a una temperatura ambiente. Aquí encontramos el efecto túnel de Josephson. Este efecto es la capacidad de los átomos de atravesar totalmente los sólidos. Hasta hace poco la superconductividad solamente ocurría después de que un material podía alcanzar el bajo cero o el cero absoluto. De ahí es donde proviene también la energía de punto cero, que se le dice. Pero bueno, a comparación de estos elementos, con estos elementos en estado M, los elementos en estado M presentes en el Hormuz, pues ocurre de manera normal a una temperatura corporal, sin necesidad de llegar al punto cero. La propiedad más importante de los elementos en Hormuz o de los elementos en estado M presentes en el Hormuz, pues es básicamente la superconductividad, que es la causa del beneficio para la vida. La gran energía fluyente entre las células lo que va a hacer es incrementar su vigor en la reconstrucción, en la reparación o el mantenimiento del cuerpo, no solamente del cuerpo humano, sino también de las plantas, de los animales. Por consiguiente, una persona que comienza a consumir el Hormuz lo que va a hacer es aumentar considerablemente los niveles de su energía. ¿Qué tipo de energía? Pues su energía electromagnética, su fuerza vital, lo que se le puede conocer como el chi, el bril, el orgón, el prana, el telesma, el aetra, el kundalini, el baraka, entre otros tipos de nombres. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los elementos en estado M lo que hacen es representar básicamente un campo electromagnético, gravitacional, totalmente en equilibrio. Cuando este campo electromagnético, como pueden observar en la diapositiva, se encuentra en total equilibrio, es cuando el cuerpo humano va a tener una condición de salud. Y cuando se encuentra este campo magnético en total distorsión, se va a manifestar lo que es enfermedad. ¿Qué cosas pueden ocasionar esa distorsión? Pues básicamente la salud está regida por un dominio electromagnético que está vinculado a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Cuando nosotros tenemos alguna afección emocional, un choque emocional, lo que va a hacer va a repercutir sobre cada uno de nuestros plexos nerviosos. Incluso va a ser grabado en nuestra matriz de absorción, que es básicamente la cabeza. Es una matriz de absorción de señales que van a girar en entorno de un vórtice. Es como una señal en espiral, la cual va a ser absorbida en nuestro cuerpo y de repente las señales se van a distorsionar. Si es que es, por ejemplo, una persona que tiene un choque emocional, un accidente grave, automáticamente van a generarse bloqueos de este tipo de señal. Y ese tipo de señales pues va a ocasionar una distorsión de un toroide electromagnético o de un campo electromagnético en cada uno de nuestros chakras o en algún chakra determinado relacionado a una determinada emoción. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, los elementos en estado M, pues básicamente van a actuar como pequeñas esferas de energía, donde encontramos campos magnéticos perfectamente equilibrados. Al estar en contacto con nuestro campo electromagnético gravitacional, por ejemplo, si es que una persona se encuentra en un estado de depresión o está pasando por alguna enfermedad que ha sido desencadenada justamente por un choque emocional, como lo son absolutamente todas, lo que va a hacer es que una vibración alta siempre va a tener la tendencia a elevar la vibración más baja. La vibración más alta va a estar mediada por los elementos que reciben de manera instantánea esa fuerza vital, el chi, el bril, el orgón, el telesmo, ya que los elementos Hormuz, al tener un campo electromagnético totalmente estable, son como unas pequeñas estaciones de radio, unas estaciones repetidoras de esa señal, la cual va a permitir que nuestro fluido interno, nuestro líquido, tenga una completa estructura. Una estructura cristalina que actúe como una especie de internet, por así decir, de fibra óptica, que permite la comunicación mucho más estable entre célula y célula. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el hormus o los elementos en estado M lo que van a hacer es permiten que el agua que se encuentra en nuestro organismo vibre de manera coherente y su física mantenga una estructura que permite el intercambio de información a una supervelocidad. O sea, va a permitir la superconductividad de las resonancias de las vibraciones que sean transmitidas por las emociones hacia nuestro organismo. Bien, a través de la formación ¿de qué? De lo que comenté hace un momento, pues básicamente de los clatratos. Los clatratos pues fueron descubiertos por Linus Pauling ya a mediados de los años 50. Lo que hacen es, pues básicamente, lo descubre mediante una difracción de los rayos X sobre el agua y él descubre que el agua pues tiene una formación, una física. A nosotros nos han enseñado a valorar básicamente siempre la química del agua, que es simplemente la dilución, la suspensión de muchas moléculas en una matriz líquida. O sea, simplemente nos enseñan esa estructura, la química estructura las diluciones o nos permite el estudio de las diluciones de cualquier sustancia. En cambio, otra cosa es estudiar básicamente la física de la estructura de la matriz del agua. Por ejemplo, lo que descubre Linus Pauling es de que el agua, dependiendo de dónde ha sido extraída, comienza a tener el agua, como se le dice, tiene una estructura. O sea, el agua estructurada comienza a tener forma física de cristales tipo de dodeicosaedros, con caras hexagonales o con caras pentagonales, a lo que él comienza a llamar clatrato. Bien, los elementos en estado M lo que van a hacer es conservar la disposición de ese líquido intracelular en forma de cristales líquidos, los cuales van a generar dentro de sus propiedades una especie de conexión como una fibra óptica. También se le podría considerar un estudio que realizó la doctora Esther del Río en México sobre los cristales ópticos, que quedaría revalorando la condición del hormus en el organismo, porque lo que va a hacer es permitir el intercambio de información. Toda información entre célula y célula, pues básicamente va a ser un proceso de vibración. Lo que podemos llamar los bifotones o los ifotones que van a ingresar a través de ese quinto elemento hacia el cuarto, que sería básicamente el estado o la condición estado M del hormus. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues el ser humano es un campo de resonancia magnético que va a estar mediado por sus emociones, sus sentimientos, y los cuales van a equilibrar o desequilibrar las frecuencias en las que trabajan diferentes órganos. Nosotros básicamente somos como una supercomputadora de carbono que responde a diferentes vibraciones. La antena principal que tiene cada uno de nuestras células de manera independiente, pues va a ser básicamente el ADN, que es una antena fractal y la cual va a transmitir a través de toda nuestra columna vertebral, que sería una antena mayor, todas las emociones que estamos constantemente recibiendo y procesando a nivel cerebral. Y no solamente estaría mediado por una condición eh, eh, corporal, sino básicamente considerando de que el ser humano pues es cuerpo, alma y espíritu. Mientras nosotros tengamos una biología adecuada, es decir, darle al organismo una matriz biológica adecuada, como lo que es el mismo líquido en el que se gestó la primera célula, el líquido que yo considero pues el agua de mar, pues ya tenemos una matriz biológica. Para poder equilibrar una matriz
espiritual y tanto de espíritu como del alma, porque yo estoy, hasta el momento estoy considerando de que el alma pues está ligado siempre a las emociones y el espíritu estaría relacionado al pensar, al discernimiento, a la conciencia. Nuestro organismo pues vive en medio de esas tres modalidades de equilibrio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, de esta manera lo que podemos hacer es considerar que los elementos Hormuz pues son como pequeñas estaciones de radio en cada célula del cuerpo. Estas estaciones de radio pues reciben información del quinto elemento, del plasma, el chi, el viril, el orgón, el telesma, el éter, el kundalini, o como le quieren llamar, o la fuerza vital también, que podría estar con una mayor relación en homeopatía, y ellos, según los homeópatas, justamente consideran o saben esto, y de repente esta es una manera de dar una mayor valorización a las estructuras que forman los remedios homeopáticos. Bien, estos elementos lo que van a hacer es elevar tanto la conexión nerviosa por su riqueza en oligoelementos, o de tal manera de que el hormus o los elementos en estado M contenidos en el hormus lo que van a hacer es convertirse en una especie de biocatalizador, que lo que va a hacer es favorecer la acción de las enzimas en sí. ¿Por qué? Porque su comportamiento como coenzima lo que va a hacer es permitir al cuerpo restablecer todos los procesos químicos que estuvieran bloqueados. Hay estudios científicos que indican que la columna vertebral, por ejemplo, justamente contiene en el líquido cefalorraquídeo, va a actuar como una antena natural y nuestro ADN sirve como una antena fractal que va a ser capaz de funcionar a varias frecuencias. Y es por eso que incluso en Alemania se conoce, por ejemplo, columna vertebral significa Wirbelsäule, que significa columna en espiral. De repente ellos ya tenían otro tipo de concepto sobre la manifestación física del organismo como un sendero básicamente de la energía, como un flujo energético. Mientras actualmente en las universidades, al ser la universidad muy plana, simplemente se ve como un pedazo más, o sea, como una estructura física, no teniéndonos una teoría muy cuantitativa y poco cualitativa en realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, algunos antiguos alquimistas, hechiceros, druidas, chamanes, magas, o en las culturas enteras siempre han considerado otras definiciones sobre ese quinto elemento. Bien, ellos consideraban que el plasma, el chi, el brillo, el orgón, el telesma, ese era el primer estado de la materia, algo así como un estado previo, que incluso como el estado que da justamente el origen a la materia. Antes de tomar la forma de gas, de líquido o de estado M, sabían que hay algo más allá. Bien, lo que hace ese quinto elemento, el plasma, el chibril, el orgón, el telesma, pues es situarse en medio de esas cuatro fuerzas. Y nosotros podríamos considerar al hormus junto con esos elementos que se consideraban en la antigüedad. Nosotros podemos tomar en cuenta de que en la antigüedad se consideraba los elementos aire, agua, tierra y fuego. En la actualidad nosotros conocemos estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso y estado M, en realidad. Estado M que podría considerarse también el estado plasmático después de ese estado M. Bien, lo que estaría relacionado, el hormus estaría relacionado a ese cuarto estado, sería como una especie de fuego. Nosotros conocemos un fuego caliente, incandescente, en un estado de oxidación violenta, mientras su polaridad, pues, habría como dos especies de fuego, a las cuales yo considero el hormus, al estar en estado M, pues es un fuego frío en realidad, y por alguna razón extraña, pues presenta justamente la superconductividad que normalmente se presenta en un estado de punto cero. Es una materia totalmente enigmática en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, nosotros como ser humano, pues somos básicamente un supercomputador. Todo dentro del universo es una constante de pulsos, una constante de giros. Los giros justamente o las estructuras vorticiales son los responsables de que cada célula se divida para poder entender el universo. La vida, junto con su diseño y su complejidad,
se podría entender siempre tratando de comprender justamente esa forma de estructura, estudiando de repente lo que son las matemáticas vorticiales. Las matemáticas vorticiales nos podrían permitir entender cómo se puede formar una topología, es decir, una matriz, un software, donde se va a anidar pues cada una de las partículas y van a ir a conformar lo que se llama la vida. Bien, el ser humano pues no es más que una supercomputadora en esa condición. Como lo repito, es una computadora de carbono que ha sido creado en la impresora de la vida, ha sido creado en el mar. Nosotros hemos sido capaces de representar nuestro propio funcionamiento como supercomputador, creando otras computadoras por la base de otro material, por ejemplo, las computadoras que normalmente hacemos de silicio. Y lo que debemos hacer es considerar, así como nuestras computadoras pues necesitan una alimentación eléctrica, nuestro organismo, al estar conformado por un hardware, o sea, nuestro cuerpo es el hardware, y tenemos un software que vendría a ser el alma y el espíritu, pues cada uno de ellos necesita un diferente tipo de alimentación. El cuerpo, pues necesita, o sea, nuestra matriz biológica necesita los 118 elementos de la tabla periódica. La manera más fácil de obtenerlas, pues es en el agua de mar. Eh, esa materia densificada, o sea, los 118 elementos, pues básicamente están presentes aquí en el biplano dimensional en el cual estamos manifestados. Bien, es lo que llamamos realidad en sí. Por otro lado, el alma también necesita ser alimentada. ¿De qué? ¿Cuál es el alimento del alma? Pues serían básicamente vibraciones altas y bajas, o duales también, como lo es el amor, el odio, el deseo, los placeres. Esa es básicamente su conformación. Pero el espíritu al ser considerado como luz, el cual va a reflejar siempre las virtudes humanas, necesita ser alimentado también de luz. Y bien, pues justamente esta luz estaría mediada en los elementos de repente en estado M, ya que son los elementos capaces de absorber y transmitir pues toda esa luz, la cual nosotros podemos llamar el quinto elemento. Es básicamente es esa energía e información que podemos configurar nosotros a voluntad cuando la tenemos para poder realizar la captación y es simplemente con el hecho de que nosotros estemos en la capacidad de obtener esos elementos en estado M, que cualquier persona puede obtenerlos, cualquier persona puede comenzar a investigar un poco, a ver cuántos videos de muchas personas que hacen Ormus en internet y pueden comenzar a optar por tener este tipo de alimento, que yo le considero como una alimentación fractal, para poder alimentar su espíritu de una manera muy física en realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el descubrimiento, bueno, de esta nutrición energética es básicamente una sabiduría hasta ancestral que actualmente se revela a la humanidad de repente en el momento justo, porque ahora nosotros vivimos bajo una red electromagnética cargada que nos mantiene con un nivel de ruido y de distorsión que no permite que nuestras células se regeneren. Vivimos sometidos y contaminados por diferentes antenas de celular, ahora que se viene el 5G, estamos expuestos a las ondas de microondas, es decir, estamos como en una jaula de Faraday, pero tóxica. Al momento que nosotros vivimos dentro de las ciudades, ya nos mantenemos expuestos a ese tipo de radiaciones nocivas y lo que nosotros necesitamos pues es algún tipo de radiación positiva. El tipo de radiación positiva pues es el que va a provenir de la naturaleza, va a provenir de ese quinto elemento, del chi, del bri, del orgón, del esma, el prana, los cuales pueden ser absorbidos a través de la instalación que nosotros podemos hacer en nuestro cuerpo de esas pequeñas estaciones de radio repetidoras que van a ser conformadas por los elementos en estado M, o sea, por el hormus. Nosotros cuando ingerimos el hormus lo que nos va a permitir es captar o aumentar el nivel de señal de recepción para que nosotros podamos recibir el software o la señal que permite que nosotros tengamos pues 5 dedos en cada mano, que tengamos una cabeza, un tórax, 2 piernas, 2 brazos, que nos mantenga una estructura en una proporción adecuada. Normalmente cuando hay una deficiencia de estos elementos, o sea, hay una deficiencia, hay una caída de la señal, así como cuando la señal de internet se cae y no se escucha a veces bien el audio o se retrasa de repente el video, eso es lo que nos pasa a nosotros. Es un sistema de comunicación. Lo único que malo es que a veces nosotros no sabemos manipular muy bien nuestro software.
teniendo esos elementos a la mano. ¿Y eso es por qué? Porque estamos actualmente sometidos o intoxicados justamente dentro de nuestros pequeños hacinamientos de las granjas humanas, como lo son las ciudades en la actualidad. Bien, el plasma, pues básicamente el quinto elemento va a ser esa energía creativa central. Es la energía que teje nuestra realidad en sí, porque es la interacción de dos campos electromagnéticos la que va a comenzar a formar lo que es una pequeña partícula. Es, ahora lo que sabemos es que lo que hace el eje del el spin atómico de los elementos en estado M, lo que es la misma energía que está tanto en las bacterias, en las células, como en las galaxias en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para tocar este punto, justo puse esa imagen para poder entender un poco de repente la conformación de los chakras en nuestro organismo. ¿Y qué serían los chakras en sí? Bien, los chakras pues básicamente al estar en el centro de nuestro cuerpo, existen elementos que presentan emisiones electromagnéticas de tipo lineal o de tipo helicoidal. En cada chakra o en cada plexo nervioso, si así lo desean llamar, pues hay macromoléculas de hierro. Este hierro está en el mismo estado que está el hormus, es decir, está en estado M. Hay macromoléculas de hierro en estado M y se encuentran más densas en el centro del cuerpo y lo que va a hacer es conformar un eje que va a ser un recorrido enfrente de la columna vertebral. Donde se va a destacar la presencia justamente de pequeñas esferas de energía, es a nivel de los plexos nerviosos. Y esto ha sido conocido siempre desde la antigüedad como los chakras. Esos chakras pues son una red de microcampos magnéticos que coinciden con la ubicación de las glándulas más importantes. Nosotros estamos compuestos por diferentes cadenas de estos campos electromagnéticos que básicamente tendrían como una función de lectores ópticos. Porque cuando nosotros nos llega una emoción determinada, esa emoción determinada va a resonar y va a vibrar sobre alguno de nuestros plexos nerviosos, o sea, sobre alguno de los chakras. Es así que podemos decir que el orden magnético siempre va a proteger la bioquímica celular, ya que es una red responsable tanto de nuestra realidad física como de nuestra realidad biológica. O sea, los chakras son lectores ópticos de diferentes bases de datos electromagnéticas. Esas bases de datos van a estar en relación a las vibraciones. Cada chakra está conectado a un plexo nervioso y una glándula endocrina. Es por eso que se repercute sobre esta alguna emoción, algún choque emocional fuerte, desencadena un bloqueo y desencadena la enfermedad. Cada chakra lleva una programación instalada ya. Y lo que va a hacer es cuando nosotros tenemos, pues básicamente un bloqueo emocional, o un bloqueo de uno de estos programas, por así decirlo, que serían los chakras, lo que va a generar es una somatización, una enfermedad o un problema físico. ¿Y quién sería el elemento indicado para restablecer ese desbloqueo? Pues serían los elementos en estado M o el hormus. Y no solamente este, porque esta sería la base electromagnética. Nosotros necesitamos la primera señal que sería la base electromagnética para restituir el factor biológico. Es por eso que el cáncer, por ejemplo, aparece por la pérdida de elementos que suelen mantener estable en nuestros campos magnéticos, que son los programas con los que funciona nuestro organismo. Básicamente, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer se estaría mediada por la pérdida de comunicación entre célula y célula. Cuando nosotros comenzamos a ingerir el hormus, es como pasar nuestro cuerpo, por ejemplo, el Internet antiguamente venía un pulso, una señal de 500 kbytes. Cuando comenzamos a ingerir el hormus, le damos a nuestro cuerpo una matriz electromagnética o la conjunción de clatratos para mejorar la condición del agua de nuestro organismo, mejorando la conexión entre célula y célula, que pasaría de tener 100 kbytes por minuto a tener 10 gigabytes, como cambiar de un cable coaxial a una fibra óptica, básicamente. Lo que vamos a hacer es devolver a nuestro cuerpo el hormus, el gansemot, se le podría llamar así, o sea, se le va a devolver la topología celular para que pueda volver a ser estructurado. Los códigos, por ejemplo, los códigos, la señal que llegan al agua de mar, el agua es como una molécula dipolo, en realidad recibe toda la información. El agua y sus elementos se ordenan en clatratos y al final la máquina molecular
se replica. O sea, lo que va a permitir es una replicación celular totalmente estable para poder mantener ese equilibrio justamente. La liberación de toxinas tiene que estar mediada con el equilibrio de la matriz biológica natural, que es básicamente el agua de mar en nuestro organismo, para poder tener un equilibrio entre fases de vagotonía, simpaticotonía, un equilibrio entre las bases de absorción de oxígeno, un equilibrio de esa combustión y la liberación de dióxido de carbono, un equilibrio de pH y de temperatura. ¿Mediante qué? Mediante la homeostasis. Es por eso que siempre suelo decir a veces en los tratamientos homeopáticos, suelo considerar de que no hay homeopatía sin homeostasis. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo justamente tiene una deficiencia de esa fuerza vital, porque hay una deficiencia de esos elementos que podrían permitir la mejor comunicación entre célula y célula. El ser humano pues no es más que una supercomputadora de carbono que ha sido creado en esa impresora de la vida, el mar en sí. El mar sería siempre nuestra matriz biológica y el hormus sería nuestra matriz electromagnética. Por eso es que está al acceso de todos, que cualquier persona podría hacer el hormus en su casa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, con esto podemos... Daniel, disculpa. ¿Sí? Si ¿Sí? estamos prácticamente en tiempo, a ver si puedes Ah, ya. resumir ya en las últimas ideas, ¿vale? Sí, no hay problema. Bien. La salud, pues, no sería más que el estado de equilibrio entre el cuerpo magnético, el cuerpo bioquímico y la mente. Y si el cuerpo magnético no transmite correctamente la información vibracional a la célula, daría lugar siempre a lo que consideramos como enfermedad. Bien, eso sería lo mejor que podría compartirles. Y ahora, si desean, vamos con algunas preguntitas. Perfecto, pues antes de pasar a ese turno de preguntas, déjame recordarles a todos que pueden participar dejando sus preguntas en el chat. Como siempre, formulando esas preguntas del siguiente modo. En primer lugar, deben poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos están viendo y a continuación pueden formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar ya a nuestro invitado. También recordaros que del 2 al 14 de abril de este año, de 2019, María del Mar Rodilla, nuestra maestra de registros acásicos, va a dar una gira en Colombia y en Estados Unidos. Así que si queréis más información podéis entrar en nuestra página web, mindaliatelevisión.com, y también podéis en nuestra página principal, mindalia.com, pinchar sobre el banner y ahí encontraréis toda la información. Bien, vamos a empezar ya con ese turno de preguntas. Listo. Nos dice Pavel, desde Chile, ha hecho varias preguntas. Yo voy a lanzarte una y luego continuamos con las siguientes. ¿Cómo es de efectivo el Hormus en los cultivos? Si puedes detallar cómo funciona y si existe algún tipo de contraindicación. Le gustaría saberlo porque es ingeniero agrónomo y trabaja en rescate de tierras dañadas por el cultivo Monsanto. Bueno, pues lo que va a hacer el Hormus va a permitir la regeneración del ADN de los mismos organismos genéticamente modificados. ¿Debido a qué? Debido a que cuando tú incorporas esta cierta cantidad de elementos monoatómicos a la Tierra, lo que estás haciendo es restituir la condición, la vitalidad de la Tierra. Que normalmente, si, como tú sabes, la industria lo que hace es una agricultura industrial. Hay una sobreexplotación y encima hay una exposición a diferentes agroquímicos, agrotóxicos. Cuando nosotros utilizamos, hay estudios ya que han valorado el Hormus en agricultura. Yo le he enfocado un poco más a lo que es el aspecto de la salud, pero tengo entendido algunas dosis. Por ejemplo, por metro cuadrado me parece que se puede utilizar 5 mililitros, que sería un equivalente a utilizar por una hectárea más o menos unos 20 litros de hormos, que sería también de fácil acceso, porque si es que estás cerca al mar, sería lo más apropiado para que puedas hacerte con una buena cantidad de estos elementos en estado M y puedas procesarlos y puedas utilizarlos sobre los cultivos. Siempre teniendo en cuenta la liberación del exceso de sodio cuando se preparan los elementos en estado M o el hormus. Porque cuando nosotros preparamos el hormus, lo que hacemos es básicamente aumentar el pH. Lo que se hace, por ejemplo, el hormus se prepara de tal manera del agua de mar, por ejemplo. El agua de mar ya tiene un pH de 8.4.
para nosotros poder extraer estos elementos se tiene que llegar hasta 10.78, que es en esa condición cuando la matriz del coloide del oro hace como una especie de electrólisis y comienza a estructurar toda la matriz que lo rodea, es decir, todos los elementos del grupo platinio, osmio, iridio, rutenio, rubidio. Imagínate, por ejemplo, si las uvas, la sábila, la palta, o sea, hay diferentes frutas que tienen elementos en estado M, en su condición natural. Hay estudios, o bueno, he visto también, he tenido la oportunidad de ver algunas fotos en internet donde he visto frutas gigantes y que han sido cultivadas justamente con el hormus o con coloides, pero sobre todo en la costa. Más me parece que tiene un mayor volumen del producto cuando estamos más cerca de los elementos minerales en sí. Vamos con otra pregunta de Pavel desde Chile y pregunta, desde el punto de vista de la ecoalimentación y protección del producto alimentario, ¿el Hormus ayuda en la erradicación de plagas? No creo porque lo que hace básicamente el hormuz sería reestructurar una matriz biológica viva. Si es que hay una plaga, pues la plaga sería básicamente un medio de equilibrio para la condición de elementos naturales que están propicios, que están en un ecosistema. Pues lo que haría sería mejorar la condición de la plaga de repente, porque Hemos- estaríamos trabajando sobre una matriz viva. Pues vamos a continuar con Maximiliano desde Argentina. ¿Cómo debe consumirse y cuáles son sus principales beneficios? Bien, actualmente yo estoy siguiendo unos protocolos del doctor Antonio Tomaselli de Ecuador, el cual también elabora un producto llamado Maras, que es básicamente la matriz de coloides de Hormus. Y normalmente yo considero, dependiendo si es que has tenido un buen procedimiento para hacer el Hormus, eh, yo recomiendo 5 mililitros en la mañana y 5 mililitros por la noche, previa succión, tal cual como si fuera incluso hasta un remedio homeopático, porque lo que hacemos es reestructurar el agua que va a estar en el cual va a estar el Hormus en su suspensión. Se puede ir subiendo dosis poco a poco. En casos de alguna emergencia se puede llegar a consumir entre 150 a 250 mililitros diarios. En el caso de alguna persona que tenga alguna especie de crisis curativas. Continuamos, vamos a darle paso ahora a Andrés desde España. ¿Dónde se puede comprar Hormus de confianza? Pues en España no sabría decirte. Y lo mejor que te podría recomendar es que aprendas a hacerlo, que lo hagas tú y que no tengas miedo. Muchas personas normalmente le tienen miedo a hacer el hormus porque se utiliza por ejemplo la soda cáustica. Y bien, la soda cáustica no es más que hidróxido de sodio. Así como se utiliza para hacer el hormus, se utiliza el carbonato de sodio, que es el bicarbonato que lo hace tostar. Lo que siempre recomiendo es de que se tenga a mano pues todos los principios de seguridad, como un pequeño laboratorio que podría ser caso, usar gafas, usar guantes, eh, pues, por ejemplo, cuando trabajas con soda cáustica, lo que yo te recomiendo es que estés protegido y que hagas bien los lavados. Un aproximado de 6 hasta unos 6 lavados, de 6 a 7 lavados, hasta que el hormus, cuando de repente has visto varios videos donde se utiliza la soda cáustica en un recipiente con agua en este caso, o con agua de manantial o con agua simplemente hervida, se disuelve un par de cucharadas de soda cáustica y luego para un litro de agua se incorpora sobre un recipiente que tiene agua de mar y se va midiendo con el termómetro de pH, se va echando la cantidad hasta que suba a 10.78 y comienza a precipitar básicamente como una nube y comienza a sentarse todo lo que son los elementos en estado M, o el hormus o la matriz coloidal. Bien, lo que tienes que hacer cuando se ha sentado es lavar bien, o sea, es retirar todo el agua que queda en suspensión, evitando que tenga contacto con la piel simplemente. Puedes utilizar la sifonación o puedes simplemente vertirlo en otro recipiente con cuidado y comenzar a aplicar los lavados del horno, unos 2, 3 o 4 lavados. Una vez que ya tienes Hormus hecho en casa, ¿cómo lo conservas? Pregunta Ana desde España. Bien, lo que yo recomiendo es que esté alejado de campos electromagnéticos, es decir, del celular, de la radio, del televisor o del microondas, y puede ser conservado en un ambiente fresco, en realidad, a una temperatura
ambiente puede ser conservado, pero lo que yo recomiendo es que sea el recipiente donde tengas el hormus que sea forrado en aluminio, de tal manera que generamos como una especie de jaula de Faraday y evitamos de que los elementos de suspensión pues bajen su nivel vibracional por las emanaciones de las radiaciones tanto del celular como de microondas. Esa sería la mejor manera de conservarlo, forrado en aluminio. Nos dice Vicky, ¿se puede ingerir entonces directamente? Porque algunos documentos esotéricos dicen que es muy dañino consumirlo. Justamente se debería tomar en cuenta el tipo de preparación del cual estás, es que hay diferentes formas de prepararlo. Por ejemplo, hay personas que lo hacen con hidróxido de potasio, con carbonato de sodio, con carbonato de calcio, con clorito de sodio. O sea, hay diferentes formas de hacerlo. El hecho es de que ustedes lo hagan y que tengan la seguridad de que lo están haciendo bien. Para ello no se necesita estudiar mucha química tampoco, porque simplemente es un proceso de alteración de pH. Es como hacer de repente hasta una vinagreta en casa. El punto es que hay que tener cuidado y no consumir tanto el saturado de sodio, que va a quedar en líquido en suspensión. Esa es la razón por la que se lava. Se lava con agua bidestilada, con agua destilada o con agua de manantial. Pueden utilizar cualquiera de esos métodos. La idea es que lo laven dos o tres, cuatro, cinco veces, depende de la matriz que hayan utilizado para preparar el hormuz. Por ejemplo, si es que han utilizado el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, pues deberían darle siquiera unos 6 lavadas y el hormuz no tiene por qué tener ningún sabor saladito, porque hay una saturación de sodio, que sería lo cáustico en realidad, sería lo que podría quemarnos de repente si está muy saturada la soda cáustica cuando se ha incorporado para preparar el hormuz con el agua de mar y así. Y nos pregunta de nuevo Pavel desde Chile, ¿cómo ayudaría en la acidificación del cuerpo? ¿Es posible también que se use en animales? Sí, por supuesto. El punto es de que, como te decía, existe una matriz electromagnética, que es el hormuz, que va a ayudar justamente a manifestarse una mejor regeneración, porque el hormuz cuando tú lo terminas de preparar debe llegar a tener un pH de 8 a 7,5 aproximadamente, o sea, un pH alcalino en realidad. Lo que va a mejorar la condición de acidez en el organismo es el tipo de mineral que ingresa en la dieta del paciente, bueno, en este caso de los perritos, de los animales, en las agropecuarias o de los humanos. Por eso yo pongo en manifiesto que es el agua de mar, al consumo diario de agua de mar, lo que va a hacer es equilibrar esa condición de acidez en el organismo porque nos va a otorgar toda la cantidad de minerales para que el cuerpo se mantenga una homeostasis, porque el cuerpo tampoco puede estar ni muy ácido ni muy alcalino. El pH regular en sangre es de 7,35 a 7,45. Si tú consumes algo muy alcalino, que se dice, no, todo lo alcalino es lo sano, estaría diciendo de repente, no, es como que trataras de consumir lo más alcalino que hay, que es la soda cáustica, y podrías quemarte y podrías morir. El punto es de que uno tiene que consumir algo equilibrado. Cuando tú consumes el hormuz como matriz, dentro de esa matriz lechosa estás obteniendo también elementos como el silicio, elementos como el magnesio, que van a permitir una alcalinidad en sangre, en el organismo. Pero la función principal es la conformación del líquido, o sea, es la formación del clatrato para la transmisión de de información de célula a célula. Previamente a esto tú tienes que tener una base nutricional que sería una buena calidad de sal en casa. Por ejemplo, yo acá siempre recomiendo lo que es el consumo de la sal de maras, de la sal de Utah o de la sal de mar, pero sal de mar ecológica, no la que nos venden una sal blanca refinada que le ponen a veces aquí en nombre sal marina, que de marina no tiene absolutamente nada. Eso es lo principal, que tengas, que objetes en lo que es la base nutricional en casa para ti, para tus familiares o hasta para tu perrito, que tengan un conjunto de minerales accesibles para su metabolismo diario. ¿El hormuz es sanador? ¿Cura enfermedades? El hormuz lo que hace es acelerar los procesos de regeneración, ocasionando diferentes tipos de crisis curativas. Lo que pasa es que toda enfermedad tiene un proceso. No hay nada en lo absoluto que cure. Y tampoco existirían las enfermedades propiamente dichas desde este punto de vista. Debido a que todo tiene que pasar por diferentes fases. Lo que hay que hacer es preparar el cuerpo o acondicionarlo para que esas fases no sean crónicas y se acelere un proceso de regeneración de la manera más rápida posible. Ese sería el punto con el hormuz.
porque básicamente, o sea, el sistema de regeneración que tenemos en el cuerpo es a lo que nosotros llamamos enfermedad. Y si es que nosotros tenemos un terreno apropiado para que lo que llamamos enfermedad pues se cronifique, sería pues acondicionar un medio muy ácido, una alimentación muy descuidada, mucho azúcar en la dieta, o sea, es como que tenemos el terreno predispuesto para tener una enfermedad determinada cuando va a ser afectado el cuerpo por un choque emocional. Hay personas que tienen una alimentación muy ácida y pese a eso a veces no se enferman. ¿Por qué? Porque en realidad su mente está más sana que su cuerpo. Pero cuando se da el choque emocional, las personas se enferman. Pero en realidad no es que enfermen, sino es la fuerza vital del organismo que tiende a un proceso de regeneración. Si es que no están todos los elementos en el organismo, si no están los 118 elementos de la tabla periódica, estos procesos a los que llamamos enfermedad pues se cronifican. Bien, pues nos dice Gentil desde Colombia, ¿la sal que se vende en las tiendas podría reemplazar el agua de mar y entonces prepararse el hormus? Por supuesto que no. No puede reemplazar. El agua de mar es una matriz biológica viva. Es como que si tomaras placenta. La placenta está llena de células, está llena de microorganismos, incluso, a pesar de que se nos dice en la universidad, no, que es un medio totalmente estéril. No lo es. El agua de mar es idéntica, en realidad la placenta es idéntica a la sangre. Está lleno de microorganismos vivos. La razón por la que nosotros nos alimentamos del agua de mar, o la razón por la que yo la consumo, por ejemplo, y hay varias personas que la consumen, es porque se está alimentando de una matriz viva. Se está alimentando de zooplancton, de fitoplancton, de krill, de espirulina, de clorela, de diferentes tipos de algas. O sea, se está alimentando de un ecosistema que tiene las cadenas carbonadas adecuadas para que nuestro cuerpo pueda asimilar justamente esa matriz biológica. Sin embargo, cuando tú estás consumiendo o pretendiendo hacer un agua de mar con sal marina, es totalmente imposible que tú utilices unos elementos que han sido por más de que hayan tenido un método de absorción natural, por ejemplo, cuando se deseca el agua de mar y se obtiene su sal, básicamente ya estás obteniendo cristales y estás obteniendo una matriz que no tiene la misma estructura. O sea, el agua que va a estar ahí no va a tener la misma estructura que la que tienen los vórtices marinos en el mar y no va a tener la misma comunidad de ecosistemas. Pues básicamente también nosotros en la sangre, pues no estaría en la misma condición. En la sangre nosotros tenemos elementos vivos, tenemos macrófagos, linfocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias, virus, eso está recorriendo por nuestra sangre, somos también un ecosistema. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Nos dice Patricia desde Colombia. Mi hijo necesita regenerar cartílago y huesos. Por un gen HLA-B27 tiene una enfermedad degenerativa. ¿Sirve el hormus? Por supuesto que sí, porque lo que va a permitir es la recodificación de su propio ADN. Lo que yo le recomiendo es que él consuma la mayor agua estructurada que pueda encontrar, que la mejor que yo le recomiendo sería el consumo de agua de mar y que tenga un consumo diario también del hormus. Así como ¿cuál sería la finalidad, por ejemplo, del consumo del hormus? De repente es un punto que me he saltado, pues la finalidad de que nosotros tengamos los elementos que transmiten es, o sea, cambiar justamente el nivel de transmisión de nuestro organismo a una fibra óptica, es el hecho de que nosotros recibamos información. Esa información no solamente la vamos a recibir o sea, está en el prana, el chi, el bri, el orgón, el telesma, y cuál es el mejor repetidor de esa energía que tenemos nosotros acá. Pues es el sol. Cuando uno hace, es por eso que se puede revalidar las técnicas del sun gazing, la exposición al sol, con la finalidad de que el cuerpo, por un lado, pues tenga una matriz electromagnética que pueda recibir la señal, porque no valdría la pena de que tengamos una buena alimentación fractal, alimentarnos del hormus, del agua de mar, así, si es que no, el cuerpo no se comporta en el mismo equilibrio que la naturaleza. Es decir, nosotros necesitamos realizar como una especie de fotosíntesis, que es lo que hacemos a diario, al exponernos al sol o simplemente caminando a mediodía. Unos 20 minutos de exposición diario no estarían nada mal, porque eso ya nos permite ya tener la suficiente información para que las células entren en regeneración. Bien, Daniel, muchísimas gracias por todo lo que nos has traído y por toda esta información que has compartido. Nos han seguido desde Argentina, desde Colombia, España, Perú, ¿qué más por aquí? Estados Unidos, Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros y por acompañarnos siempre. Si os ha gustado esta charla, si os ha gustado este tema,
Os pido que nos lo hagáis saber dejándonos un me gusta debajo de este vídeo. Con esta información nosotros intentaremos traer más temas de este tipo con invitados como el de hoy. Unos segunditos para ti, por si te quieres despedir. Bueno, muchas gracias. A ver si me visitan por ahí. Tengo una página que se llama Hormus Perú. Ahí comparto bastante información en el Facebook y cualquier cosa estoy para servirles. Ahí voy a responder sus preguntas que dejen aquí en los comentarios. Muchas gracias. Pues gracias de nuevo, muchísimas gracias, Daniel. Gracias de nuevo a vosotros y nada, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo, pero antes de marcharme, recordaros que os podéis suscribir a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho y compartir esta información en vuestras redes para que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Nos vemos hasta la próxima.